Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenía 3 años y tenía miedo de que saliera corriendo, se asustara con el jaleo de la gente, con el ruido, con las multitudes que pasaban continuamente sin parar y que subían y bajaban por aquellas escaleras. Le acompañaban unas amigas, mayores que ella, claro, con unas velas encendidas. Querían sus padres que estuviera tranquila. El sacerdote la puso con cuidado en el tercer escalón del altar. Y la niña no salió corriendo, todo lo contrario, se puso en pie y con sus piececitos desnudos comenzó a bailar llena de alegría delante del pueblo, del sacerdote y sobre todo delante de su Dios. El Señor había derramado la gracia sobre ella y ella aquel día se entregó a Él. Conmovido, el sacerdote la bendijo diciendo: el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones. En ti, en los últimos días, manifestará el Señor la redención a los hijos de Israel. Cuentan los textos que aquel día toda la casa de Israel la amó. Y así, de esta manera, es como el protoevangelio de Santiago describe el momento que celebramos hoy, la fiesta de la presentación de María, el día en que ella, con 3 añitos, se entregó a Dios. Y dirás, ¿pero esto es verdad? Pues bueno, a ver, el protoevangelio de Santiago no es palabra de Dios, no es palabra inspirada que haya que creer como venida del Espíritu Santo, pero sabemos muchas cosas de Jesús y han sido admitidas comúnmente muchas cosas que nos cuenta el protoevangelio de Santiago. Por ejemplo, que los padres de la Virgen se llamaban Joaquín y Ana, o que el establo donde nació Jesús en realidad era una cueva. Lo cierto es que la fiesta sí la celebramos en toda la Iglesia y es muy antigua. Es una fiesta que comenzó en el siglo VI en Jerusalén, en la Basílica de Santa María la Nueva, que llegó a Occidente en el siglo XIV y el siglo XVI, el Papa Sixto V, la puso en el calendario romano y actualmente pues es una fiesta que celebramos en toda la Iglesia y nos acordamos de ti, Señor, y te damos las gracias rezando contigo por el hecho de poder contemplar a la Virgen entregándose a Dios tan prontito, que nos deja muy claro que la santidad no es algo de mayores, sino algo a lo que debemos aspirar y que tenemos que enseñar pues desde muy pronto. En la Iglesia tenemos noticias de santos que con muy pocos años, muy poquitos, ya están canonizados. Por ejemplo, San Ciríaco, mártir a los 3 años, hijo de Santa Julita, o San Braulas de Antioquía, joven catecúmeno, mártir bajo el emperador de Diocleciano, a los 7 años, o San Cesanio de Cartago, a los 8 años, y también otros que no eran mártires, que murieron enfermos, como Santa Jacinta, ¿verdad?, de Fátima, que tenía 9 años, y ya era santa. O una niña que tiene una historia conmovedora, la venerable María del Carmen González Valerio, que está todavía en proceso de beatificación, fallecida por una enfermedad a los 9 años, después de entregarse a Dios. Porque a ti, Señor, no podemos darte los restos de nuestra vida, como a esos perros que cuando terminamos de comer recogemos lo que sobra y bueno, pues se lo damos a ellos para que coman de los huesos y rebañen lo que queda. Nosotros no queremos darte los restos de nuestra vida, sino darte la vida en su plenitud, lo antes posible. A veces sucede eso, ¿verdad?, con personas que quieren entregarse a Dios y que todo el mundo les anima a que lo hagan lo más tarde posible. No quiero ser sacerdote. Bueno, hijo, pero primero haz una carrera, luego trabaja, ¿por qué no primero pruebas a tener novia y luego ya, pues no sé, a los 50 años, pues si acaso, si ya te aburres y no tienes otra cosa que hacer, hazte cura, ¿no? Quiero ser religiosa. Ay, hija, pero ¿cómo vas a hacer esto tan joven cuando tienes la vida entera por delante? O nos vamos a casar, pero bueno, con 23 años, pero tan pronto, con 25 años, tan pronto. No, claro, hay que casarse con 57 años, ¿sabes? Para darle a Dios y a tu esposo o a tu esposa los restos de tu vida. Recuerdo un chaval que había entrado al seminario
con nosotros y un tipo buenísimo. Él era bastante mayor que nosotros porque había hecho la carrera. Bueno, no había terminado la carrera, la verdad que, pero había hecho mucha carrera, se la había pasado muy bien. Había disfrutado todo, había salido todo, había hecho de todo. Y ya entró al seminario, pero claro, ya no estaba bien. Le pasaba factura tanto desorden en todos los sentidos y el pobre pues no conseguía centrarse, la tranquilidad interior suficiente para estudiar la teología, tener la disciplina de cumplir el horario y de llevar las cosas que... Y el pobre yo creo que quizá tenía vocación, pero claro, lo había hecho tan tarde y el pobre cuando escuchaba a alguien decir eso, ¿no? De primero haz una carrera, primero no sé qué, ¿no? Y luego ya veremos. Y se enfadaba mucho y decía, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que terminen como yo? Para eso tienen que... Es verdad que Jesús, tú nos llamas y queremos entregarnos a ti cuanto antes. El otro día estuve en ese convento que me gusta tanto, se ha hablado alguna vez de él, Cantalapiedra, en Salamanca. Ahí han entrado 3 chicas, pues 3 sábados seguidos. Y son crías, pues eso, de 19 años, 20 años. Estuvimos con un grupo y alguno le preguntó por el FOMO. No sé si sabes lo que es FOMO. Te lo traduzco en inglés, es Fear of Missing Out, que significa el miedo de perderte alguna cosa. Le preguntaron a ellas si tenían miedo de perderse alguna cosa precisamente por haber entrado tan jovencitas. Ningún miedo, contestaron. Somos felices de habernos entregado al Señor que nos ha llamado porque en Él lo encontramos todo. La Madre Superiora nos contó que ella lo que tenía no era miedo a FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderse algo, sino miedo a vivir superficialmente. Miedo a vivir las cosas pero solo rozando la superficie, sin la densidad suficiente. Y claro, es verdad, cuando se vive así, no me extraña que se necesiten décadas y décadas para tomar una decisión. Claro, cuando uno vive superficialmente el noviazgo, nunca está preparado. Cuando uno vive una vida cristiana superficial, nunca es el momento de entregarse a Dios. Cuando uno vive superficialmente, nunca adquirirá la madurez suficiente como para plantearse en realidad la santidad. Tú, Señor, nos enseñas a entregarnos lo antes posible. Con 12 años te quedaste en el templo ahí haciendo preguntas a los sacerdotes porque tenías tantas dudas, porque querías saber tanto como niño que eras, aunque en tu divinidad lo sabías todo. Pero qué planteamiento tan maduro. Y cuando la Virgen te dice, hijo mío, ¿cómo nos has hecho esto? Porque me buscabais. ¿No sabíais que debía estar en las cosas de mi Padre? Exacto. Ahí es donde tenemos que estar, en las cosas de nuestro Padre, tú y yo, en las cosas de nuestro Padre Dios. Y tus hijos, y mis sobrinos, y los niños de catequesis con 6 años, con 5 años, con 7 años, en las cosas de nuestro Padre Dios, que son las más maravillosas, las que dan más plenitud a un adulto, a un anciano o a un crío de 3 años. Por eso la fiesta de hoy nos enseña a vivir con mayor profundidad y autenticidad nuestra vida cristiana y a enseñarles a los demás a que deben ser santos, deben aspirar a la santidad desde que dejan el chupete, sin hacer tonterías, sin adelantar los tiempos, pero también sin retrasarlos por atolondramiento o por comodidad. En definitiva, la fiesta de la presentación de María creo que tiene una enseñanza preciosa para ti y para mí de ir a los tiempos que marca Dios. Y ahí te contemplamos, María, Madre nuestra, con 3 añitos, bailando en el templo, en los escalones del altar, agradeciéndole a Dios el don de la vida, con la alegría propia, pues eso, de una niña de 3 años, pero al mismo tiempo interiormente, entregándote ya a Dios, porque no hay que esperar para entregarse, sino desde el principio darle todo a aquel que nos lo ha dado todo. Pues a ti, Virgen María, te encomendamos especialmente a aquellos que están decidiendo entregarse muy pronto. Novios jóvenes que quieren casarse, chicos, chicas jóvenes que quieren entregarse a Dios, recién casados que buscan ya tener un hijo y aspiran a tener 3, 4 o 5. Jesús, que seamos generosos y que lo seamos desde el principio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía,
Virgen Niña, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.